Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo nuevamente. Su servidor, el maestro Javier Solís Noyola, el día de hoy compartirá una presentación relacionada con el método Singapur. A mí me llamó mucho la atención que ahora en la cuarta sesión del CETE, que se analizará en el consejo, en los consejos técnicos escolares, ahora en la nueva escuela mexicana, sí, que ese tema del método Singapur, que es un método prescriptivo de las matemáticas, pues se haya tocado, incluso se va a analizar en algún video que por ahí toca ese tema en relación a lo que es el sentido numérico. Y eso es muy interesante porque el servidor se ha destacado mucho en la investigación, en el diseño de objetos de aprendizaje relacionados precisamente con las matemáticas, aplicando el método Singapur, no propiamente como método Singapur, sino como los fundamentos teóricos y prescriptivos que le dan sustento a ese método y a otros métodos que yo aplico, sí, a este métodos heurísticos, entre otros métodos más que por ahí he implementado con mis grupos y en las investigaciones que he realizado. Entonces voy a compartir esa presentación porque es muy importante que ustedes como maestros, ¿sí? O asesores técnicos, psicopedagógicos o supervisores, tengan presente, si van a recomendar este tipo de videos que destacan el método Singapur, pues tengan los elementos teóricos e instruccionales, ¿sí? Para que puedan ser más críticos, ¿sí? La nueva escuela mexicana busca eso. Yo no puedo llegar con un video y que te presente una serie de ejemplos y que te diga que es el método Singapur. Eso no sería crítico, ¿sí? Ya por ahí empecé a ver algunos videos que están recomendándolo y pues dicen que es fantástico y que es lo mejor, ¿verdad? Cuando alguien te dice que es lo mejor, hay que tener mucho cuidado con lo que te digan que es lo mejor, ¿sí? Sí, hay que ser más críticos sobre lo que te presentan. Entonces yo te voy a dar algunos elementos teóricos e instruccionales que están relacionados con teorías formales, ¿sí? Sobre todo con los que proporcionan este tipo de métodos como antecedente. Incluso te voy a recomendar, ya que van a tocar el sentido numérico en en la guía, cuando ya lleven a cabo sus actividades este viernes 25 de febrero, ¿sí? En ese sete, pues te voy a presentar una técnica muy interesante de enfoque lúdico y transversal también, que la tengo aquí en mis espaldas, ¿sí? Que es un cuento que destaca el uso de las matemáticas, es un rompecabezas que desarrolla el pensamiento matemático en el sentido numérico como eje temático, ¿sí? Donde tú le vas a dar un orden en las piezas y te va a formar un cuento, una historia, ¿sí? Es muy interesante, yo lo he aplicado con alumnos, incluso con profesores, y les ha gustado mucho, ¿sí? Promueves muchos temas, o sea, tiene que ver con el salud, con la cuestión emocional, con la cuestión de salud física, ¿sí? Con el uso de las drogas, ¿sí? Entonces, esa técnica es una técnica transversal que te puede ayudar. Ahora en la nueva escuela mexicana busca eso, ¿sí? Que los temas sean transversales. Bueno, entonces esa técnica te va a ayudar. Aquí te la presento en la parte de atrás, pero al final del video ahí te voy a dar la dirección electrónica a la cual podrás acceder, ¿sí? Bien, entonces empezamos el tema. Bien, ya estamos aquí en la presentación. Entonces, la he titulado Fundamentos Teóricos e Instruccionales para desarrollar el pensamiento matemático por el método Singapur. Es muy importante, este método no nada más trata de desarrollar el pensamiento matemático, ¿sí? Este método, el país de Singapur no nada más lo utiliza para eso, lo utiliza para desarrollar muchas áreas de procesos mentales de sus alumnos, ¿sí? Ellos lo han titulado así, pero ellos no son los creadores de este método, ¿sí? Hay muy teóricos que les ayudaron y que ellos adoptaron también este tipo de principios teóricos e instruccionales para poder formular ese método, el cual pues es prescriptivo, ¿sí? Y les ha ayudado bastante, pues ahora son una de las economías más interesantes del mundo, pues gracias precisamente a que le han apostado a la educación. Bueno, muy bien. Miren, lo voy a relacionar precisamente con un ejemplo también, el cual por ahí me encontré cuando ando navegando en YouTube, ¿sí? Y en la red social de YouTube.
Y por ahí se ponía este reto matemático en una Olimpiada de las Matemáticas. Y a partir de este reto matemático, pues la Olimpiada de Matemáticas de Nuevo León, que es una de las que ha destacado mucho a nivel nacional, en concursos de carácter nacional e internacional en matemáticas, presenta como, incluso como logotipo de ellos, sí, porque es un ejemplo muy interesante que destaca precisamente los aspectos que requiere el método, que propone el método de Singapur, ¿sí? Muy bien. Bueno, primeramente, método de Singapur. Bueno, el método de Singapur es una metodología prescriptiva. Cuando digo prescriptivo es que te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que establecer la secuencia al enseñar, para que los alumnos aprendan bajo una serie de fases secuenciales, ¿sí? La prescripción, a lo mejor la relacionamos más con el área médica, ¿no? Cuando vamos al médico, decimos los síntomas, cómo nos sentimos, el médico te prescribe. Pues de esta manera también el método Singapur es prescriptivo. Por lo tanto, es interesante o es muy importante que se sepan los antecedentes, ¿sí? Teóricos e instruccionales. Básicamente el método se concreta en 3 fases que tienen que ver con el pensamiento concreto, ¿sí? O lo que es lo activo, lo físico, lo tangible, ¿sí? Luego viene la segunda fase como secuencia, que es lo pictórico, que tiene que ver con las imágenes, con los iconos, con toda la parte iconográfica, ¿sí? Y luego viene la parte más formal, que es abstracta, que es la fase simbólica, ¿sí? Por lo tanto, el método va de lo concreto a lo abstracto, o de lo simple a lo complejo, ¿sí? Y este método, pues, te va a ayudar a desarrollar, primeramente, procesos que van más allá de la cognición, o sea, que son metacognitivos, más allá de lo que es el procesamiento de la información, ¿sí? Hacia procesos más complejos, sobre todo porque se destaca mucho, no nada más el desarrollo del pensamiento lógico, sino también el pensamiento creativo o divergente, que eso es una de las partes que no se ha atendido muy bien precisamente en la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? Cómo desarrollar también, también a partir de, o aparte del método del pensamiento lógico, también el pensamiento creativo o divergente, ¿sí? Bien, está orientado hacia procesos más que a productos, hacia conceptos, hacia el aprendizaje de conceptos, el descubrimiento, ¿sí? O la formulación de conceptos, el desarrollo de diversas habilidades que tienen que ver, por ejemplo, con el cálculo, ¿sí? Entre otras, y pues también el fomento de actitudes, sobre todo positivas, que ayuden al alumno a que tenga un buen desempeño, ¿sí? Esta metodología nace por ahí por 1982, a inicios de los años 80, en el país que lleva su nombre, ¿sí? Singapur, es un país asiático, ¿sí? Y pues básicamente está enfocado al desarrollo del pensamiento matemático, pero de una manera holística, ¿sí? De una manera que te desarrolla el pensamiento tanto lógico como el pensamiento creativo. Sí, ellos lo usan mucho, los países de Singapur, pues para promover mucho la perspicacia. La perspicacia es un modelo, un proceso mental que tiene que ver con el pensamiento, divergente, ¿sí? La retención, en este caso a la memoria, sí, a la memoria, pero sobre todo significativa, no a la memoria nada más repetitiva, ¿sí? O mecanicista, sino a la memoria significativa. Muy bien, y bueno, pues la idea es que se aprovechen las habilidades aprendidas para resolver cualquier dificultad que se presente en la vida diaria, ¿sí? Bueno, ha tenido mucho éxito, por ahí se ha promovido mucho en los países, sí, me he fijado que en países, sobre todo en Latinoamérica, lo han tratado de adoptar, pero bueno, he visto muchos, yo le he dado seguimiento a muchos casos, pues no han tenido mucho éxito porque veo que les enseñan nada más aspectos metodológicos y no teóricos y entonces pues el maestro se pierde, sí, a veces se pierde porque cree que es una serie de técnicas nada más, no, este método tiene un sustento muy interesante que ahorita vamos a platicar. Muy bien, miren, esta metodología básicamente la proponen, hay 3 autores o precursores, entre el principal, el cual da origen a esto, es el
el investigador ya fallecido, Jerome Brunner, ¿sí? Él es un teórico del aprendizaje, pero de la teoría pero de teorías de instrucción, más que teorías de aprendizaje. Este teórico, Jerome Brunner, fue influenciado mucho por Jean Piaget, por David Ausubel y por otros teóricos, ¿sí? Entonces no es propio el método, la propuesta de él, sino que hay antecedentes que él adapta, ¿sí? Que él, gracias a eso él propone. Otro es el húngaro Zoltán Dienes. Sí, él trabajó mucho en lo que son las matemáticas lúdicas y con niños, destacando los aspectos de arte, de la música, los juegos, ¿sí? Y Richard Skem, que él por ahí empezó a trabajar toda la parte del pensamiento divergente, que era una de las partes que adolecía mucho precisamente en la enseñanza de las matemáticas. Se destacaban mucho a los procesos lineales o convergentes, ¿sí? Bien, esta presentación no es mía, yo por ahí la encontré, se me hizo interesante y dije, voy a ponerles ahí el código QR para que accedan, porque sería interesante. También me encontré otro documento, que es un artículo, que es una propuesta para la enseñanza en línea de las sumas y restas, que por ejemplo ustedes están manejando ahora con el sentido numérico, que quieren destacar precisamente en esta sesión de CETES, ¿sí? Pues sería interesante que lo analizaran, aquí está, ¿sí? Muy bien. Bueno, también, bueno, como antecedente a esta presentación, su servidor primeramente ya había hecho una presentación ahí hace como 4 o 5 años, ¿sí? Sobre una propuesta didáctica instruccional para desarrollar el pensamiento matemático. Y este nace precisamente como de una idea que por ahí surge precisamente del análisis de un video presentado por la Organización de las Olimpiadas de Matemáticas de Nuevo León. Aquí está la presentación, incluso aquí está el código QR, por si quieren acceder a él. A ella, ¿verdad? Ahí platico de una manera más amplia lo que voy a comentar. Incluso pues se tocan más elementos que no nada más son del método Singapur. Muy bien, y aquí precisamente surge, a mí me llamó mucho la atención cuando hice el análisis del video porque quien hizo este video o lo compartió fue un doctor en matemáticas que estudió en Alemania, sí, y él ha sido entrenador de alumnos de esos niveles ya de exigencia en olimpiadas, tanto nacionales como internacionales, sí. Entonces, estás hablando de una persona que tiene mucha experiencia precisamente en la exigencia de procesos matemáticos muy complejos, ¿sí? Por lo que se destaca mucho en ese tipo de concursos o de olimpiadas. Y me llama mucho la atención que él destaca mucho precisamente cómo es que este tipo de problemas, como el que ya había comentado, un cálculo de área de un cuadrito que es parte de otro sistema de figuras que forman un cuadrado, ¿sí? Y pues donde te dan básicamente nomás un dato, ¿verdad? Un dato explícito. Los demás están implícitos. Implícitos te dice, quiere decir que no se observan, pero ahí están. ¿Sí? ¿Cómo verlos? Bueno, aquí precisamente eso es lo interesante, ¿no? Y este tipo de problemas son los que ponen precisamente en las Olimpiadas de Matemáticas. Y destaca mucho que muchos de los jóvenes o participantes no pueden resolverlo, incluso teniendo ese tipo en este caso, haber participado, haber sido seleccionado de universidades o de preparatorias o secundarias. Sí, jóvenes que se supone que se destacan en las matemáticas, pero les ponen este tipo de problemas y hay una serie de problemas ahí que no pueden resolverlo, porque regularmente requieren un método, o sea, así lo platica él. Y se me hizo muy interesante eso y a mí me atrapó, dije, oye, vamos a hacer un análisis sobre y una propuesta, porque es muy interesante lo que está comentando el doctor, ¿sí? Muy bien. Incluso yo hice esta presentación, la presentación que hace rato mencioné, y el doctor la analizó, y bueno, él me comentó, sí, me contestó, gracias por compartir, es una excelente presentación usar las 3 fases, que precisamente tiene que ver con el método de Singapur, sí. Y él comenta, uno de los principales problemas en la enseñanza de las matemáticas es tratar de pasar del pensamiento simbólico o abstracto sin dedicar suficiente tiempo al desarrollo de la intuición, que tiene que ver precisamente con el pensamiento concreto, o sea, y también el semiconcreto, ¿sí? Entonces es interesante esa parte, o sea, cómo él que le llama la atención
Él no es un pedagogo, es un especialista en matemáticas, es un entrenador de matemáticas de olimpiadas, ¿sí? Y pues de alguna manera está analizando la presentación que hace su servidor y pues se le hace interesante. Y yo le agradecí precisamente eso. ¿Sí? Muy bien, aquí presenta incluso él a través de una infografía que va explicando, sí, pues toda la situación de esa complejidad, de ese tipo de problemas, destacando precisamente el ejemplo que hace rato mencioné, cómo calcular el área de un cuadrito de una configuración de varias figuras que forman un cuadrado, ¿sí? Dando un solo dato explícito. Bueno, aquí está el código QR del video, por ahí pueden acceder, o acá está la dirección electrónica. Esta presentación la podrán descargar precisamente también, si ustedes lo desean, en la red social de Scriptmas, el iShare. Muy bien, aquí fíjense, básicamente él detecta, o los organizadores de estos eventos ya de alto nivel de exigencia en matemáticas, pues detectan que los alumnos que llegan a concursar, que han sido seleccionados, ¿sí? Cometen el error de dar un dato y piensan que es 25 el dato, ¿sí? Porque asocian precisamente esta parte, si dicen que este lado, este cuadrado vale 10 metros, ¿sí? Que es el dato explícito que se da, piensen que este punto intermedio, pues es precisamente la mitad, ¿verdad? Y sí, sí es la mitad, o sea, aquí son 5 centímetros, pero que este dato aquí lo está señalando es precisamente esta longitud es igual a esta otra del cuadrito. Y pues dicen, si este es 5, entonces este sería 5, entonces sería 5 por 5, dado que es un cuadrado, te da 25. Es un error, ¿verdad? Es un error en este caso de percepción, de perspicacia, o sea, tiene que ver con la perspicacia, ¿sí? Muy bien, entonces, pues, se hace un mal planteamiento, por eso se llega a un error. Muchos llegan a este dato, ¿sí? Hay quienes él menciona que no logran cómo abordarlo, ¿sí? Y por ahí después los entrevistan y dicen que porque faltaban datos. Pues sí, o sea, hay un dato explícito, pero los otros datos son implícitos. Hay que saberlos observar, por eso se destaca mucho la perspicacia. El método de Singapur destaca precisamente eso, o sea, hace a los alumnos más perspicaces, o sea, ver detalles que otros no pueden ver, o sea, ver lo que está oculto, ¿sí? O lo implícito, ¿sí? Para poder apoyarte, para poder precisamente sacar esos datos y solucionar un problema. También destaca que hay alumnos muy brillantes, sí, que lo resuelven de una manera muy analítica, sí, utilizando el pensamiento lógico, dado que este problema se puede resolver de infinitas formas, sí. Por ahí si ustedes acá en el video van a ver las propuestas de muchos alumnos y maestros de ese muchas formas, sí. ¿Cómo lo hicieron? Su servidor hizo alguna forma que por ahí también voy a compartir. Y los dice, y hay otros precisamente que inmediatamente observan mediante la perspicacia, ¿sí? El pensamiento intuitivo, te dicen el valor es 20, inmediatamente hacen el cálculo, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, y esa es la respuesta correcta, ¿sí? Aquí ya en la figura me está dando más o menos una idea, ahorita lo vamos a platicar precisamente, ¿sí? Bueno, eso es precisamente, tiene que ver precisamente con el pensamiento divergente. El método de Singapur prueba mucho esa parte también. De manera intrincada, pensamiento lógico, pensamiento creativo, ¿sí? Para que puedas precisamente verlo, las cosas que están ocultas, los datos no explícitos, sino implícitos, ¿sí? Bueno, dice, alternativa de solución que se destaca en el video por su sencillez y eficiencia en el proceso de cálculo. Dice, una de las alternativas que destaca el video como más viable por su sencillez y solución rápida, lo cual le llamamos intuición o pensamiento intuitivo, es la perspicacia visual para acomodar los triángulos, rectángulos en los trapecios. Fíjense, aquí está. Aquí podemos observar eso, ¿sí? De esta manera formar otros 4 cuadros de la misma dimensión del cuadro del centro, ¿sí? Entonces, pues digo, son 5 cuadros. Si el área total del cuadro, el cuadro mayor, que integra las demás figuras, ¿sí? Es 100 metros cuadrados, pues bueno, lo divido entre 5, entonces el área del cuadrito del centro es 20, ¿verdad? Es el cálculo matemático que se hace.
una división, pero precisamente porque previo a esa situación de inteligencia espacial y de perspicacia visual, se logró concluir, ¿verdad? Entonces, ese es lo interesante, sí. Muy bien. Bueno, miren, ustedes dirán, bueno, pero esto es un problema de que se ve en la Olimpiada de Matemáticas. El problema realmente es muy sencillo. Cuando tienes desarrollado precisamente de forma adecuada el pensamiento matemático, ¿sí? O el pensamiento, no nada más el pensamiento matemático, el pensamiento en general, ¿sí? Aquí nosotros como profesores que estamos en centros escolares, pues ahora en la nueva escuela mexicana se trata que sea inclusiva, ¿no? Yo no voy a decir que este ejercicio lo pueden hacer nada más los de alumnos que van a de matemáticas, esto lo pueden resolver todos, o todos lo podemos resolver. Sí, yo lo he aplicado como ejercicios de acertijos con alumnos y, híjole, muy pocos lo han podido resolver, sí. Yo, sinceramente, yo cuando lo resolví, yo lo resolví de manera analítica. Sí, me tardé como 3 horas en resolverlo. Sí, pero luego llegué a la solución. Pero, ya después vi pues vi la otra forma y dije, pues, esto es demasiado sencillo. O sea, yo he destacado mucho esa parte, sí, pero gracias a que hemos incursionado en esto, pues bueno, hemos poco a poco desarrollado también esa parte del pensamiento divergente. Entonces, miren, uno como docente, si quiere ser crítico, ¿sí? Si quiere aplicar el pensamiento crítico en sus ambientes de aprendizaje, pues bueno, debe plantearse cuestionamientos, ¿sí? Y aquí es el cuestionamiento, precisamente esto me hace inclusivo a los procesos académicos para todos los alumnos, dice. Dice, ¿cómo hacer para que todos nuestros estudiantes, no para que los que más sobresalgan, sino todos nuestros estudiantes, logren desarrollar procesos del pensamiento matemático que lleven a un nivel de perspicacia visual y resolución eficiente y eficaz? Eficiente, con economía de recursos, eficaz, que logre el objetivo, mediante la abstracción matemática. ¿Sí? Bueno, responder a este cuestionamiento no es nada sencillo, ¿verdad? Yo compartiré algunas ideas, ¿sí? Que están sustentadas precisamente en la didáctica, en las teorías del aprendizaje y en las teorías instruccionales, ¿sí? Y que se relacionan mucho precisamente con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, también el pensamiento matemático, pues si eres profesor de matemáticas o no eres profesor de matemáticas, tiene que tener conocimiento de qué es el pensamiento, luego pues también qué es el pensamiento matemático, ¿verdad? No porque eres de historia, no tienes por qué conocer esto. Acuérdense que ustedes están como trabajando, yo pongo siempre la analogía, se trata de conocer el castillo y no nada más el ladrillo, ¿sí? Creo que con esta reflexión te dice mucho, ¿sí? Nos pone a reflexionar, ¿sí? Sobre, hay que conocer también ese castillo. Imagínense que estamos construyendo un castillo, no nada más un ladrillo, estamos acomodando, ¿verdad? Bueno, miren, entonces, el pensamiento matemático es aquella capacidad que nos permite comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la que nos posibilita cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y poderlas comunicar. Este pensamiento se traduce en el uso de manejo de procesos cognitivos, tales como razonar, demostrar, argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, ¿sí? Efectuar algoritmos y modelizar y otros más. ¿Sí? El pensamiento matemático implica una serie de procesos mentales, muchísimos, ¿sí? Que van desde los sencillos hasta los complejos. ¿Sí? Muy bien. Miren, una teoría de aprendizaje es una propuesta, en este caso teórica, o producto de la investigación científica que nos describe o nos explica cómo aprenden los seres humanos. Y una teoría en la cual se sustenta el método Singapur es la teoría de David Ausubel, el aprendizaje significativo. Básicamente nos dice que el aprendizaje ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con la información previa, ya existente en la estructura cognitiva del alumno. Para llevarlo a cabo debe de existir una disposición favorable del aprendiz o del alumno, así como de una significación lógica en los contenidos o materiales del aprendizaje. Básicamente hay 3 condiciones: información previa, conocimientos previos, ¿sí?
que de alguna manera se van a relacionar con la nueva información, la cual va a aprender, o se va a vincular o se va a codificar. Una disposición favorable del aprendiz, en este caso que esté interesado, sí, que esté motivado. Bien, y una significación lógica, incluso psicológica, ¿sí? Aquí en este caso a mí me toca pues diagnosticar los conocimientos previos como docente, me toca también efectuar esa o formular esa significación lógica a través de las secuencias didácticas, ¿sí? La parte de la motivación o la disposición favorable pues es del alumno, está la parte intrínseca, pero la parte extrínseca yo la puedo promover mediante precisamente haciendo una significación lógica y con el trato al alumno también, ¿verdad? Y otras cosas más. Entonces, no es nada sencillo esto. Y entonces eso se requiere precisamente para poder que el alumno aprenda, y eso lo considera mucho el método de Singapur. Miren, en el desarrollo del pensamiento matemático y en el desarrollo del pensamiento en general, básicamente hay tres tipos de pensamiento que van de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Sí, uno de los precursores de este tipo de fases que voy a comentar fue Jean Piaget, psicólogo suizo, epistemólogo y biólogo también. Pensamiento concreto tiene que ver con el nivel intuitivo concreto, ¿sí? Los niños son muy intuitivos, tienen que ver con la acción física o motora, todo lo sensorial, los sentidos. Trabajan con el cuerpo, básicamente, ¿sí? Tocan, huelen, saborean, ¿sí? Observan. El semiconcreto ya se va a un nivel un poquito más avanzado, tiene que ver con una representación gráfica, ¿sí? Dibujos, lo que tocaron, lo que vieron, lo que manipularon, lo pueden representar mediante un dibujo. Ven, por ejemplo, juegan con una bicicleta, o sea, pues están físicamente en la bicicleta o en el triciclo, pero después ven la fotografía o el dibujo y dicen, ok, es la bicicleta, ¿sí? Pues más o menos así, de esa manera. Pues aquí se manejan todo lo que es gráfico, lo iconográfico, pictográfico, diagramas, tablas, ¿sí? Figuras. El pensamiento más formal o más avanzado es el pensamiento abstracto, ¿sí? Aquí ya es, pues sería un nivel conceptual simbólico, ¿sí? Ya tiene que ver con el lenguaje, con los números, con fórmulas matemáticas, ¿sí? Expresiones matemáticas. Aquí, por ejemplo, te presento el caso de, pues, niños interactuando con sistemas concretos, físicos, figuras geométricas. Acá están las figuras en forma iconográfica y acá están las fórmulas que implican, pues, áreas de ese tipo de figuras, ¿sí? Entonces, así es como Jean Piaget y los precursores del pensamiento en general y, pues, matemático, pues, recomiendan o sugieren, ¿verdad?, que se debe aprender. Esa sería una forma adecuada a la lógica y a la cuestión psicológica de los estudiantes. Bueno, entonces, Jerome Bruner, que es uno de los teóricos que propuso, en el cual se fundamenta el método de Singapur, él propone la teoría del aprendizaje-instrucción. O sea, él propone una teoría que prescribe, no que me describe o que me explica, sino que prescribe. Y esta destaca precisamente que el proceso de aprendizaje en los alumnos debe ser guiado de forma inductiva. Cuando hablamos de lo inductivo, pues de lo simple a lo complejo, o de lo concreto a lo abstracto, ¿verdad? Esta forma de enseñanza debe de llevar al alumno a que descubra de manera significativa. Aquí tenemos, pues, el modo, las fases que propone Jerome Bruner, que es el modo actuante o activo, que es la parte lúdica, que implica lo que hace rato decíamos, de lo concreto, lo icónico, pictórico y luego lo simbólico, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el caso de cómo se aprende el valor del número pi. El número pi es un número ya abstracto, ¿sí? Con esa letra griega, ¿sí? El cual es muy interesante cómo se llega o cómo es un patrón precisamente que se obtiene de los círculos, ¿sí? A partir de datos como la longitud de circunferencia o el perímetro y el diámetro, ¿sí?
Miren, le voy a platicar una historia así rápida. Yo estaba dando clases en una preparatoria y tenía 3 grupos de alumnos. Alrededor eran como 115, 120 alumnos. Yo les preguntaba, bueno, vamos a utilizar pi, ¿verdad? Estamos haciendo cálculos matemáticos ahí de figuras geométricas. Y, y un alumno me pregunta, ¿y qué es eso de pi? ¿Verdad? A nivel de medio superior, preparatoria, ¿verdad? Y le dije, a ver, ¿quién sabe qué es pi? Pues muchos, pues es como una mesita, ¿verdad? Símbolo que parece mesita. ¿Pero qué es eso? 3.1415 o 3.1416. Ok. Oye, ¿y cómo se obtuvo pi? De todos sus alumnos, nadie me supo explicar cómo se obtuvo pi. Nadie. Incluso se lo he preguntado a maestros que dan matemáticas, no saben qué es pi. Saben que es un dato ahí, que es una constante, ¿verdad? Pero no saben que es un patrón, que se da precisamente de una edición, ¿verdad? Que se obtiene precisamente a partir de datos de un círculo, lo que es longitud de circunferencia entre el diámetro. Bueno, fíjense, ya, bueno, o sea, por ahí los llevé precisamente mediante diversas figuras que llevé ahí de tapas, platos, etcétera, todo lo que era redondo. Y pues les dije, vamos a llevarlos a que conozcan pi, ¿verdad? ¿Cómo se obtuvo? En el modo activo, bueno, es la primera inteligencia práctica, surge y se desarrolla como consecuencia del contacto del niño con los objetos, con los problemas de acción que el medio le da. Es un proceso activo, lúdico, ¿verdad? El modo icónico, pictórico, que es el pensamiento semiconcreto, es la representación de cosas a través de imágenes, que es libre de acción. ¿Sí? Esto también quiere decir que usar imágenes mentales que representen objetos. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de pi, ¿verdad? Aquí lo vemos de manera dinámica también. Luego, el modo simbólico se da a través de un esquema abstracto, que puede ser una fórmula, ¿sí? Que puede ser el lenguaje o cualquier otro tipo de sistema simbólico estructurado. Y aquí tenemos precisamente que pi es igual a la longitud de la circunferencia entre el diámetro. Y te da ese valor que es un número infinito, infinitas cifras no periódicas, es un número irracional, ¿verdad? O bien, es un patrón, es una constante que se obtiene precisamente de todos los círculos, está. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a analizar y argumento de la propuesta didáctica pedagógica del caso del problema de cálculo del área del cuadrito. ¿Sí? Bueno, bien, el video, ya había comentado, el video destaca como la mejor alternativa una solución muy visual, iconográfica o pictográfica, pensamiento semiconcreto. Evidentemente es muy sencilla y rápida y de rápida solución, ya que esta estrategia lleva a abstraer para establecer una relación matemática que implica una división del área total. 100 metros cuadrados entre 5 me da como resultado 20 metros cuadrados, que es el área del cuadrito. La conclusión arriba escrita se ubica en un modo de representación icónico o pictográfico, la cual destaca imágenes o dibujos, mismas que facilitan la abstracción de la relación matemática de la división del área total entre 5 cuadritos, ¿verdad? Con ese tipo de estrategias visuales, iconográficos o pictográficas, no manipulables físicamente, dado que son imágenes, se desarrolla el pensamiento matemático semiconcreto, tal y como lo sugiere la teoría instruccional de Jerome Brunner, modo de representación icónico. Bueno, y aquí se ve precisamente, ¿verdad? Ahí va, en el video se ve este tipo de imágenes de forma dinámica, y pues se ve muy interesante cómo es que el cerebro va pensando de manera a través de imágenes, ¿sí? Y puede llegar a esa conclusión, ¿sí? De que este triangulito, que está aquí, ¿verdad? Triángulo rectángulo, al girarlo, forma inmediatamente un otro cuadrado, que es de las mismas dimensiones que está aquí. Si tengo 4 triangulitos, ¿sí? Pues los 4 los giro y formo otros 4 cuadros de las mismas dimensiones. Por lo tanto, si el área es igual a 100, pues divido entre 5 y me da 20. 20 el valor del área del cuadrito, que es igual a los demás cuadritos en área, ¿verdad? Pues es así, que sencillo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué los alumnos muchos no podemos ver o tenemos esa capacidad de perspicacia, de imaginarlos mentalmente, ese tipo de procesos? Precisamente porque no tenemos esa capacidad de percibir detalles visuales, ¿sí? Porque no hemos desarrollado de forma adecuada el pensamiento intuitivo o pensamiento divergente, ¿sí? Que es el pensamiento concreto. Por lo tanto, una estrategia
para su desarrollo es aplicar procesos didácticos lúdicos de modo de representación activo o concreto, con figuras geométricas tangibles y manipulables. Esto facilitará el desarrollo del pensamiento matemático concreto, nivel previo para el modo de representación mental icónico, el cual es parte del pensamiento semiconcreto. Y aquí yo hice unos rompecabezas y bueno, aquí lo pude estar manipulando, ¿verdad? Y es interesante porque sacas otra forma, no nada más esta es la forma de resolverlo. Ahorita vamos a ver otras formas más, incluso utilizando el pensamiento semiconcreto, ¿sí? Aparte del pensamiento abstracto. Miren, un ejercicio muy similar a este se lo puse en cursos de capacitación a profesores de matemáticas. Yo estuve con alrededor con 70 profesores de matemáticas. Estuve en 3 zonas escolares. Sí, prácticamente en cada grupo tenía de 20, 22 o de 20, 23 profesores de matemáticas. Eran 3 zonas escolares que pertenecían a diversas escuelas secundarias, ¿sí? Y les puse precisamente dije, vamos a modificar un poquito este ejercicio. Y pues vamos a ver si lo pueden resolver. Yo hice 4 triángulos rectángulos, ¿sí? En el cual no les doy un área de forma explícita, no está implícita. Aquí incluso le pongo como incógnita, ¿verdad? Y les doy un cuadrito, ahora les doy un cuadrito, ¿sí? Que vale 20 centímetros. Yo quiero saber el área precisamente de estos triángulos. Sí, los triángulos rectángulos. Yo se los presenté a los profesores. Eran 5 figuras, 4 triángulos rectángulos iguales y un cuadro pequeño, ¿verdad? Y primero les dije así de forma, les puse una imagen mediante el uso del cañón, con el apoyo del cañón, ahí en el pintarrón se observaba. Dije, a ver, díganme por favor cuál es el área de este triángulo. Y luego, faltan datos. Pues no se puede resolver porque nomás me está dando un dato, ¿verdad? Esa fue luego esa fue la respuesta que dieron algunos. Hubo quien ahí se atrevió a hacer, inmediatamente se fue a lo abstracto, a tratar de resolverlo matemáticamente, analíticamente, ¿sí? Muy bien, yo vi que batallaban ahí, pues no lo pude resolver. Entonces, lo que hice fue, ok, ¿saben qué? Les voy a dar unos rompecabezas, o sea, les voy a dar esta imagen de estos figuras, se los voy a dar de manera tangible. Y ya se los di, aquí están. Y bueno, a ver, pues empiezan a manipular, a ver si con la ayuda de la interacción física, la exploración, ¿sí? Y el análisis ahí de las figuras, cómo se acomodan, pueden llegar a una solución. Me facilitaría una solución. Pues fue muy interesante porque inmediatamente cuando empiezan a manipular, surgen las ideas, ¿sí? Y empezaron a resolverlo. Primero armaron el cuadrito, porque se batalló, es un rompecabezas que aparentemente es sencillo, pero es un rompecabezas complejo. Hay una complejidad de detalle, porque no tan fácilmente se puede formar el rompecabezas, ¿sí? Entonces, primero batallaron. Ya después empezaron a imaginar y propusieron 2 soluciones que tienen que ver con el pensamiento divergente. Se me hizo interesante, ¿eh? O sea, con la ayuda precisamente del pensamiento concreto, con la actividad lúdica o actuante, ¿sí? Y pues llegaron a esta conclusión, fíjense, ellos se imaginaron, una vez que ya formaron el cuadrito, ¿sí? La figura geométrica, lo dividieron así en partes, fíjense. Trasladaron o prolongaron estas líneas, ¿sí? Y llegaron precisamente al cuadro que yo originalmente analicé en el video. Y empezaron unos, oigan, este triangulito, ¿sí? Que es pues puede caber precisamente en los trapecios, ¿sí? Y en el cuadrito del medio, que está en la parte central. Entonces, pues lo formaron así, ¿verdad? Y pues después multiplicaron, ¿sí? Fueron un total de 20 triangulitos pequeños. Lo multiplicaron precisamente y pues les dio 100, ¿verdad? Sí. Y entonces llegan a la conclusión que el área de cada cuadrito pues es igual a 5 centímetros cuadrados, ¿verdad? Muy bien.
La otra forma, que fue precisamente la que hace rato platiqué de forma iconográfica, en el problema que describí anteriormente, pues fue precisamente el que, el que yo describí, ¿sí? Se imaginaron e hicieron esto. También llegaron a esa conclusión, fíjense. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo la parte de la fase del pensamiento concreto les ayudó con esos rompecabezas, ¿sí? Y aquí, pues, estamos constatando precisamente lo interesante o lo fundamental que es precisamente esta parte, ¿sí? La parte concreta. Muy bien. Bueno, aquí está la serie de fotografías. Aquí se ven ya muy contentos porque lo resolvieron. Y bueno, pues esta experiencia ustedes pueden acceder a ella, sí, aquí está en la dirección electrónica. Y pueden ver, pues, otras técnicas que por ahí apliquen en ese curso. Su servidor por ahí hizo una presentación también donde explico precisamente una parte, otro método, pero analítico de cómo lo resolví, en el cual le dije que me había tardado como 3 horas. Pero bueno, aquí está. Y este es el pensamiento matemático abstracto, ¿sí? Esto sería lo más formal, ¿eh? De hecho, llevar a este tipo de nivel ya que implica un análisis algebraico, análisis trigonométrico, ¿sí? Y otro tipo de procesos matemáticos que implican abstracción, pues sería mucho más interesante. El método de Singapur te promueve precisamente la parte por la perspicacia, pues los métodos como el que hace rato vimos de intuición o métodos formales, ¿sí? Siempre y cuando se esté llevando de forma adecuada. Por ahí aquí está el código QR y la dirección electrónica, por si quieren acceder, ¿sí? También para que vean el ejemplo. Bueno, ya como conclusión, el método matemático de Singapur requiere de una secuencia didáctica adecuada de los modos de representación activo, icónico y simbólico, propuestos por Jerome Brunner, ya que esto dará más posibilidad a los alumnos de desarrollar más adecuadamente el pensamiento matemático y que se apropien significativamente del conocimiento de esta área. Y no nada más de esa área, de muchas áreas, sí, porque en muchas situaciones en la vida tienen que ver con el pensamiento matemático, con el pensamiento lógico o creativo, ¿sí? Y asimismo, esto no es un proceso lineal, sino cíclico, en espiral, el cual de manera gradual se debe profundizar en conocimientos y habilidades, contribuyendo a que otros procesos implicados en el aprendizaje se lleven a cabo, como lo son la generalización, la transferencia, transversalidad, verbalización, creatividad, innovación inventiva. Muy bien, dice, un aspecto fundamental en cualquier proceso de aprendizaje, especialmente en las matemáticas, es la condición de que los conocimientos y experiencias previas, ¿sí? Tienen que diagnosticarlos porque a partir de ello yo puedo incursionar en el nuevo conocimiento, ya que este es un punto de partida para el nuevo aprendizaje. Asimismo, esta condición favorece a otros aspectos no cognitivos, pero esenciales como lo son la predisposición del alumno hacia el aprendizaje, o sea, el interés y la motivación. Por eso yo les dije, de forma extrínseca puedo motivarlos, sí, pero puede ayudar eso mucho a su motivación intrínseca. Bien, aquí hay referencias que su servidor de artículos o ponencias que ha desarrollado que destacan precisamente este tipo de método. También pueden acceder a ellas. También su servidor es una propuesta hacia la nueva escuela mexicana, precisamente cuando empezaba esto del acuerdo nacional, del nuevo modelo educativo en México, que es precisamente la antecesante de la nueva escuela mexicana, y yo propuse precisamente esta metodología, que tiene que ver mucho precisamente con el método de Singapur, pero no propiamente el método Singapur, sino con los antecedentes que formulan precisamente este método prescriptivo. Bien, los invito también a que visiten mi blog de la divulgación de la didáctica. Aquí vas a encontrar, tengo alrededor de 550 presentaciones, videos y presentaciones que destacan mucho el pensamiento matemático, el pensamiento científico, el pensamiento crítico, ¿sí? Mediante ejercicios como retos, acertijos, objetos de aprendizaje que te llevan al desarrollo del pensamiento. Entonces ahí puedes acceder, pueden acceder mediante, pónganle ahí cuando estén buscando, ya sea con código QR o con la dirección electrónica, o pongan blog de la didáctica, las matemáticas del maestro Javier Solís Noyola, y te va a llevar ese blog.
y puedes ver un montón de ejemplos ahí, los cuales tú puedes acceder y puedes descargarlos si deseas. Miren, ahora sí, les quiero compartir algunas técnicas rápidas, sí, por ejemplo, un método de conteo rápido para formular que formula un algoritmo matemático por medio del sentido numérico y descubrimiento de patrones. Creo que este tipo de actividad lo pueden ver precisamente ahora en el CETE. Sería interesante. También ahora con la cuestión de la pandemia, pues yo por ahí incluso escribí un libro donde puse retos matemáticos y acertijos que tienen que ver precisamente con la pandemia, con conceptos. Bueno, aquí hay un ejemplo precisamente de una secuencia numérica, pero con fracciones, para formar los síntomas precisamente de la enfermedad de la COVID. Sí, ahora que estamos padeciendo todavía esta parte de la pandemia. Muy bien, entonces aquí pues es una forma de darle orden a esto para descubrir si haces una buena secuencia numérica, pero en fracciones, vas a encontrar los síntomas. ¿Sí? Y aquí está precisamente la técnica, aquí le estoy señalando, la que tengo a mis espaldas, esa que les dije de ese cuento, que implica, es una actividad de sentido numérico, ¿sí? El cual es una técnica didáctica transversal, que yo le titulé ya hace tiempo Dando sentido a mi vida, así le llamé. Es una técnica que te promueve el pensamiento emocional, la salud física y mental, ¿sí? Y pues que de alguna manera, pues también implica que te cuides de las drogas, ¿no? Y pues es una técnica que implica precisamente sentido numérico, cálculo matemático. Póngala en equipo ahí con los alumnos en el grupal y va a ser muy interesante, ¿sí? La he puesto con alumnos de secundaria, de prepa, profesores en capacitación, les ha gustado mucho. Pueden acceder ahí. Otro tipo de técnicas o casos que he aplicado, aquí ahí se explican, incluso están las prevenciones didácticas, las secuencias didácticas de proyectos integradores que desarrollan, donde se desarrolló el pensamiento matemático, pero también la integración grupal y comunitaria, porque aquí le invitamos a los padres de familia y a la comunidad aquí a jugar juegos algebraicos y a volar papalotes. Sí, la comunidad fue papás, vecinos de ahí, y pues fue muy interesante eso, sí, cuando se trasciende el aula, sí, se invita a la comunidad a que vayan a jugar matemáticas y a volar papalotes que se realizan mediante cálculos matemáticos, sí. Entonces aquí pueden acceder a estas experiencias. También a veces los de historia, oye, profe, pero pues, ¿cómo ahora los de historia también estamos viendo, y los de arte, pues sentido numérico, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, aquí técnicas. La Catrina es un personaje que implica, pues, un personaje que lo utilizamos en el Día de Muertos, ¿sí? Y pues hay una historia, aquí te dice, si quieres dibujarla por medio del arte, un arte asistido mediante las matemáticas, lo puedes hacer. Una precisión muy interesante, ¿sí? Y pues destaca la creatividad y la historia, o sea, te metes a estudiar pues, de dónde se originó este personaje, ¿verdad? Y son matemáticos también. Y aquí también, en este escudo nacional mexicano, pues puedes descubrir una frase muy interesante. A partir del sentido numérico y el eje también matemático de lo que es la figura y forma, y espacio y medida, ¿sí? Muy bien. También los del arte y pues de los que tienen que ver con todo lo que es pues física, ¿verdad? Ciencias. Aquí está cómo calcular la altura de monumentos. En este caso, yo vivo en la región Laguna, en el estado de Coahuila y Durango. Pues hay monumentos y uno de ellos me pareció muy interesante, la puerta de Torreón, ¿verdad? O la puerta de Coahuila, se llama. Y pues tiene una historia, es muy interesante y dije, vamos a medirlas con instrumentos didácticos muy convencionales, ¿sí? Y bueno, con una precisión interesante, que por ahí vean los cálculos, ¿sí? Entonces también ese puede servir como ejemplo para este tipo de desarrollo del pensamiento. Bien, con esto concluyo, espero que haya sido interesante, les deseo mucho que le vaya muy bien en sus setes, en su sete que van a ver este viernes 25 de febrero, y espero que esta presentación les ayude un poquito más
ampliar esa parte de lo que es el sentido numérico, no nada más el sentido numérico, sino el pensamiento matemático y el pensamiento en general, ¿sí? Les agradezco mucho la atención, nos vemos en un próximo video, hasta luego.